10:17 y abriendo los invitados y las notas en esta segunda hora de programa estamos con Francisco García, en este caso en su rol de coordinador académico del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Buen día, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a usted y a la audiencia. Muy bien, bueno, nosotros teníamos ganas, venimos abordando de distintas formas el tema de las elecciones de octubre, ¿no? Y en este caso no tenemos candidatos locales, y la verdad que creo que está bueno por ahí abordar el tema de otros lugares, ¿no? De ver qué le pasa a la gente con estas elecciones. Un poquito eso es lo que estuvieron midiendo. Sí, nosotros hicimos en su momento un trabajo, lo arrancamos en agosto, a partir de una experiencia que veníamos viendo en relación a lo que son los primeros votantes. Okay. Estamos hablando del público de entre 16 y 18 años, que veíamos a lo largo de recorrer escuelas y recabar informes, veíamos una suerte de apatía por gran parte de los chicos, de efusividad por otros, veíamos, pero un panorama muy variado cuando arrancamos esto, que lo arrancamos el año pasado. Por eso, a medida que nos íbamos acercando a las elecciones de agosto, tuvimos la idea de, bueno, vamos a medir este público, a ver cómo se enfrenta al primer proceso, a la primera elección. Y en eso, vos sé que hoy lo recordaba en una nota que me hacía en Radio Mar del Plata, una periodista grande, me llega a escuchar, me mata, pero y uno dice la vivencia que generaba durante mucho tiempo esa primera elección en un votante. Era una cuestión muy fuerte, de expectativa, de ansiedad, de emoción. Lo conversabas con tus amigos, bueno, era un tema. Y nosotros estábamos viendo que eso no ocurría. Entonces, en agosto medimos, en primer lugar, el interés que había en la participación o la intención de votar. Nos encontramos ahí que el 40% de los primeros votantes no quería participar del proceso electoral. 40%. Situación que en Mar del Plata se manifestó y fue así. De hecho, la participación de votantes en Mar del Plata fue una elección del 60%, y en el público juvenil, de hecho, ese porcentaje fue un poco más amplio, porque el 52%, que eso lo contrastamos con los datos del relevamiento que hacemos ahora en las 2 primeras semanas, el 52% de los chicos en condiciones de votar entre 16 y 18 años no votó en las elecciones de septiembre. No votó, más de la mitad. Estamos hablando de un número muy, pero muy importante. Sumado, en ese momento medíamos otra cuestión que tenía que ver con el conocimiento del sistema con el que se votaba, que había mucha confusión, que se elegía, que era otra cuestión que uno dice, está toda la gente informada. No, evidentemente hay gente que la comunicación no llega, o los canales porque se informan no llegan, porque había mucha confusión. Estamos hablando de lo que fueron las elecciones provinciales, ¿no? Las elecciones provinciales, exacto. Que en ese caso uno dice a veces, bueno, como se elige, no necesariamente, bueno, no intendente necesariamente, pero digo, concejales, gente que digamos que es de tu propio lugar y que te va a representar, uno pensaría que está ahí un poquito más de interés o un poco más informado. Acá en La Vería, sin embargo, no tenemos desagregado por edades, pero la participación fue igual como la marcas vos y en otras partes. Uno encuentra que, por ejemplo, acá en general el porcentaje fue un poco más elevado que en los grandes centros urbanos, pero estamos hablando de 6 puntos, 5 puntos de diferencia, que quizá no ahí hay tanto. una cuestión de cercanía, de conocer un poco más a la persona. Es como el tema de la instalación de los candidatos. Pero así todo, vos sabés que esto nosotros en algún momento lo hemos hecho el observatorio en algunas otras ciudades chicas, y uno dice, bueno, en los lugares chicos los candidatos se instalan más fácil. No. Hay una realidad que cuesta instalar candidatos, o a una persona instalarse, al igual que los grandes centros urbanos. Con menos costos financieros por ahí esto se logra, seguro, que los centros urbanos, pero el nivel de conocimiento es una cuestión que sigue siendo un gran desafío en la comunicación. Bien. Ante esta situación que hicimos,
sigamos esta cuestión, porque nos arrojó muchas preguntas y muchas inquietudes incómodas, creo, para quienes entendemos que la participación democrática es una cuestión central. Entonces vamos a medir con relación al proceso de octubre. Bien. Hicimos una medición durante 2 semanas, en donde abarcamos en Mar del Plata, escuelas provinciales, municipales y privadas, desde Batán hasta el Coyunco, desde la costa hasta Cobo, Chapadmalal, bueno, un variopinto que nos refleja los distintos circuitos de Mar del Plata y demás. Y nos encontramos con datos que, la verdad, no son mejores. Que eso es lo grave. Eso es el peor. No son mejores que los datos de las elecciones anteriores. Claro. Nosotros, por ejemplo, encontramos ahí, relevamos que el 52% de los chicos no votaron en la elección de septiembre. Hasta ahí decimos, bueno, no votaron, vamos a ver qué genera este proceso. El 40% no va a votar, está entre no votar y no sabe si va a votar en las elecciones del próximo domingo. Es decir, solo el 60% tiene decidido que va a ir a votar. Encontramos, si bien que hay una expectativa o una gente que está más decidida en participar, pero mantenemos firme el número del 40% en que no va a votar. O sea que en principio estaríamos manejando números de participación similares a los de la elección anterior, por lo menos en el público juvenil. Cuando vamos si sabe la gente que se elige el 26 de octubre, y esto tiene que ver a veces con o la sobreinformación o el tema de la información a través de medios capitalinos, claro, nacionales, solamente el 41% sabe que se vota. El resto confunde, hay distintas categorías, algunos hablan hasta de candidatos provinciales, claro. Pero bueno, solamente el 41% tienen claro que se vota el próximo domingo. Ya que estamos acá en este espacio, vamos a decirle y recordarle a la gente que nos está escuchando que el próximo domingo en la provincia de Buenos Aires se vota solo diputados nacionales. De hecho, es una sola categoría la que una van sola a tener. Cruz la que hay que poner. Exacto. Muy bien. Bueno, y con respecto al nuevo sistema de votación, que es otra de las cuestiones que uno ve que hoy se bombardea, hay muchos de los medios que se bombardea el tema, que todos los candidatos están haciendo la marquita en el símil de la boleta que hay. Bueno, el 52,1% sabe que es un nuevo sistema y cómo funciona. Ahora, fíjense que hay un detalle. Un 22,4% sabe que existe pero no sabe cómo funciona, y un 25,5% no conoce cómo es el sistema de boleta única de papel. Estamos hablando de que un poco menos de la mitad no sabe cómo va a ser este sistema de votación. Bien, a ver, estamos diciendo que había un sistema en el cual la gente sabía que es una boleta, un partido, y ahora casi la mitad de la gente no sabe exactamente cómo es el funcionamiento o conoce cómo es el sistema. Esto es una cuestión, a ver, yo siempre me genera mucha discusión. Una de las compañeras nuestras del observatorio, que es licenciada en comunicación, lo hablamos mucho con Clara, porque yo creo que a veces, tanto los partidos, muchos de los medios más, a la hora de direccionar, o las instituciones, en este caso la Cámara Nacional Electoral, a la hora de direccionar la comunicación, a veces cree que está llegando a un detalle y no se está llegando. O sea, el público juvenil, nosotros vemos que claramente no está informado. A mí me pasó ayer en el colegio, estoy hablando ya acá en Lobería, donde le llevé toda la información con un símil de la boleta única papel, todas las impresiones que nos da la justicia electoral, y la verdad que la mayoría de los chicos no tenían ni idea, y no les había llegado por redes, ¿no? Entonces nos plantea todo un tema interesantísimo de cuál es la forma de comunicar o cómo llegar con la comunicación, que realmente es muy interesante. Cuando vos en algún momento, no sé si te ha tocado, digamos, de explicarle, bueno, justamente el sistema de boleta a los chicos y eso, ¿ves que lo entienden fácil? Porque el sistema en sí no es difícil,
pero bueno, el desconocimiento puede generar en eso, resquemores a la hora de ir. Vos sabés que sí, tanto en eso, me ha tocado estar dando capacitaciones en Mar del Plata, en Miramar, en Gesell, ahora de autoridades de mesa. El sistema, en el caso además de la provincia de Buenos Aires, con una sola categoría, es muy sencillo. Uh-huh. O sea, no debería generar problema. Pero bueno, vamos a ver la práctica. El domingo se ven, en la cancha se ven los pingos. No, porque también, si la gente que no conoce, si tiene ganas de ir a votar, que se anime, porque la presidenta de mesa se lo va a poder explicar en 2 pasos. Exactamente, me parece que hay cuestiones ahí que tienen que ver. Todo ese, yo siempre lo decía el otro día a las autoridades que capacitábamos. Eso que a veces el tiempo que se perdía entre firmar los sobres por fiscales y demás, uh-huh, entrar al cuarto oscuro cada 10 vueltas o cada 15 vueltas a ver revisar las todo boletas. Ese tiempo, uh-huh, lo tienen que utilizar para explicarle a cada votante que debe ir, que debe marcar, que en caso de duda puede pedir otra boleta, todas esas cuestiones para que la gente vote tranquila y tener en claro una cuestión que yo siempre digo, muchas veces no hay claridad, que es la del voto asistido. A veces con el tema del voto asistido, la gente cree que solamente para las personas no videntes, y el voto asistido es para cuando existen distintos grados de problemas o discapacidades que la persona puede ser asistida o por el presidente de mesa o por una persona de su confianza. Eso es fundamental también. No es un dato menor. Es fundamental que no solamente que el presidente de mesa sí está autorizado, pero también un familiar o alguien de su confianza que pueda acompañar a una sola persona en todo el proceso electoral, pero eso es fundamental porque me ha tocado, explicando todos estos casos, a veces, de encontrarme justamente con gente no vidente y que dice, yo no quiero que el presidente de mesa, no tiene por qué saber mi voto el presidente de mesa, que mi voto es secreto. Porque en otros casos, por ejemplo, con las boletas individuales, vos podías acompañarlo y decir, la primera es del radicalismo, la segunda es del peronismo, la tercera es de la Libertad Avanza, bla. Entonces elegía directamente cuando lo dejaba solo. Ahora tiene que poner una cruz en un casillero que tiene que ver, saber cuál es la columna, necesita una asistencia y creo que es fundamental que los presidentes y las autoridades de mesa estén sobre todo informados también sobre este derecho. Y este tema vos sabés que nosotros lo hablamos con Manuel Mogni, que es el secretario electoral, es quien coordina todo el proceso donde se implementó todo el sistema de boleta única papel a nivel nacional, y me decía que se perdió una oportunidad importantísima. De hecho, toda la gente que había trabajado en la Andis con el tema y los avances que había habido en accesibilidad de voto, claro, y podría haber sido braille. No, se lo comieron. No hay otra forma de decirlo, se comen. No solo braille, porque el braille, a ver, ¿qué es lo que pasa también? Vos sabés que nosotros tuvimos una reunión a partir de esto con la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que había hecho unos planteos muy interesantes con relación a eso, y una de las cosas que nos plantean es que la mayor parte de la población no vidente hoy en día no se maneja con braille. Bueno, porque vos tenés desde aplicaciones hasta otros formatos con los cuales se ha terminado de reemplazar el sistema, pero había todo un avance de las distintas comisiones de discapacidad con relación a la accesibilidad del voto, y esto, el apuro y eso, se omitió. Seguramente es un tema para ver. Y el último dato, por ahí, uno de los últimos datos que nos reveló la medición, que me parece que es el más preocupante, y que me parece que tampoco es casualidad, es que cuando le planteamos a los chicos si les interesaba participar en la elección de octubre, muchos solamente lo planteaba el 27,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 72% de los jóvenes planteaban que les interesaba participar o poco o nada en la elección de octubre. Acá vemos que la situación de septiembre ahora se intensificó negativamente. Claro. Y bueno, nosotros hemos, a partir de las charlas y cuando recorríamos, vemos que hay un incremento en grados de decepción o de descreimiento. Si uno se pone a analizar, la verdad es que las noticias nacionales de septiembre para acá no ha habido una buena. Claro. En lo que es lo que ha generado lo que genera la política. Entonces eso me parece que ha tenido una fuerte influencia y en especial en el sector juvenil.
Sí, sí, yo creo, bueno, en fin, me parece que por ahí el tema de la ilusión y del enganche, ¿no? Yo lo relaciono quizá, como vos decís, con el tema de que no ha habido buenas noticias y con los datos también que mismo midieron ustedes, ¿no? De que muchos no creen directamente que esto vaya a influir en su situación personal. Y le estoy sacando de los datos de ustedes, ¿no? ¿Crees que esta elección puede mejorar o empeorar tu situación actual? 42% dice que puede mejorar, pero un 35% dice que no sabe, un 25% que no va a modificar nada. O sea que hay un 58% que no cree que esta pueda mejorar con una elección su situación. Es decir, hay como un descreimiento un poco de la capacidad de dar respuesta del sistema político, ¿no? Eso yo creo que es el tema más grave. Nosotros, de hecho, estamos pensando ahora, antes de fin de año, ver si podemos hacer algunas actividades de cierre para analizar esta cuestión. Yo digo, ¿qué es lo grave de esto? Que Argentina, en términos históricos, tiene una democracia muy joven. Uh-huh. Entonces, la degradación y la falta de credibilidad y la falta de confianza o la falta de esperanza que genera el sistema hoy por hoy es preocupante. Uh-huh. Nosotros vemos que las democracias occidentales, en las distintas variantes que tienen mucho recorrido, primero tienen sistemas políticos fuertes, uh-huh, cuestión que nosotros no tenemos, y además generan solidez institucional, confianza, que van variando, pero nosotros me parece que tenemos una degradación en muy pocos años que es compleja. ¿Por qué digo que es compleja? Porque además hay algo que nosotros podemos observar, uh-huh, especialmente en estos públicos, que son son las poblaciones que hemos analizado durante todo este año, que son las de primeros votantes o públicos muy, muy jóvenes, que no hay una valoración de lo que es el sistema democrático. Uh-huh. Como tampoco no hay una dimensión de lo que han implicado los autoritarismos. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, yo creo que se pierde un poco de perspectiva histórica. Yo venía pensando, ahora mientras vos venías hablando, ¿no?, de este sistema democrático tan joven que tenemos nosotros, bueno, sabemos de 1983, y venía pensando, ¿no?, en realidad, porque por ejemplo, si uno mira Perú, cómo cambian los presidentes, cuántos presidentes han tenido, la situación también en Bolivia, en Ecuador, lo que ha sido, digo, en distintos países de la región, la democracia funciona supuestamente mucho peor, digo, se caen los sistemas, los presidentes. Acá hemos mantenido una cierta estabilidad, salvo por supuesto en el caso de Fernando de la Rúa, que no terminó su mandato, y sin embargo no hay respuesta. Ha habido, yo crecí en los 90 y había una situación, bueno, vos sos de la misma generación, similar, ¿no?, de que ya los últimos años como que era todo lo mismo. Pero vos sabés que yo creo que hay una cuestión en todo esa debacle, uh-huh, que uno dice, hay una cuestión absolutamente ahora positiva. Uh-huh. En primer lugar, nosotros tenemos el ejemplo que vos ponés, el de 5 presidentes en una semana, es una cuestión con perspectiva histórica, uh-huh, a valorizarla. Me decís, por supuesto. ¿Qué me está diciendo? Es que sí, es que el régimen democrático dio respuesta. Exactamente. Institucionalmente se resolvió ese problema. Y está pasando a ver, y en muchas de las democracias latinoamericanas, más allá de esos cambios permanentes, vos fijate que se dan, salvo algunas excepciones, se dan en marcos institucionales también, donde el Congreso saca, pone, donde hay cuestiones. Pero, a ver, el sistema, no tenemos intervenciones o ocupaciones de gobierno en algunos lugares externas. Uh-huh. Ahora, esas respuestas institucionales le falta una pata, que es el tema de dar las respuestas o las mejoras para consolidar el sistema. Uh-huh. Creo que ahí es donde tenemos el gran tema, la gran decepción. Yo creo que el sistema político en general y el sistema institucional, más que el sistema político, el sistema institucional no se ha ayornado a los tiempos que corren, uh-huh, no da respuestas con rapidez. El sistema burocrático en general sigue siendo muy lento para los tiempos que corren, y esa es la diferencia con
con las democracias fuertes y consolidadas. Vamos, no nos vamos a ir al ejemplo de los países nórdicos porque estamos muy lejos en esas cuestiones. Sí, claro. Pero la realidad es que porque una de las cuestiones que ha sido clave en el funcionamiento de esos sistemas son las respuestas rápidas. La agilidad institucional, la reducción de la burocracia. Bueno, me parece que tenemos mucho recorrido para hacer, pero sí. Bueno, me parece por eso es importante todos estos datos, estar alerta. Estar alertas y pensarlo y proyectarlo a futuro, sobre todo para ver, bueno, cómo hacemos, ¿no? Para cuidar esta democracia, qué pueden proponer a nivel de partidos también, ¿no? Yo siento como que no hay tampoco algún ordenador claro de la discusión. La Libertad Avanza está envuelta en sus propios líos, el peronismo está con sus propias divisiones, el PRO, que fue, porque cuando fue después 2001, surgió el kirchnerismo como nueva fuerza política, pero surgió el macrismo en su momento creo que era el PRO o Juntos para el... Bueno, no recuerdo exactamente, pero... Sí, Cambiemos fue en ese momento. No, originalmente no recuerdo, Fuerza Republicana, Propuesta Republicana, que después con Recrear de López Murphy, bueno, pero hubo un ordenamiento político de diferentes sectores y hoy eso también está tambaleando y yo creo que eso también es un poco lo que percibe la gente. Vos sabés que en eso, yo creo que el 2001 hace estallar sobre todo el sistema de partidos. Y esas son otras las diferencias de la democracia consolidada. Es tener sistemas de partidos claros y definidos. Ahora, me parece que ahí toda la dirigencia política tiene que hacer un mea culpa, yo digo, en ese sentido, porque el sistema y la legislación sobre partidos políticos, en su momento con lo que permitió alguna de la irrupción de las PASO, posibilitó todos esquemas que lo que hicieron, en vez de fortalecer los partidos políticos, fue debilitarlos. A partir de y es más, y no se modificaron algunas cuestiones que tienen que ver con la representación de partidos políticos y listas, que algunas interpretaciones de la Constitución había que permitía que una persona se presente sin sello, o que las ONG presenten candidatos o cantidad de cuestiones. Pero la verdad es que me parece que lo que hay que hacer es una revisión de cómo volver a poner reglas de juego claras para que los partidos políticos no sean sello de goma que se vendan, y que se puedan sostener. Exactamente, para ver cómo se sostiene esta cuestión. Yo creo que alguna vez va a haber que discutir el tema del financiamiento, es una cuestión que hay que transparentarla. Y cuando hablo ha sido un tema esta campaña también. Y cuando hablo de transparentarla, no digo que el Estado... yo creo que hay que transparentar la cuestión del aporte estatal también. Me parece que son cuestiones a las que no hay que tenerle miedo a la discusión, pero que eso le aporta solidez. A ver, los partidos políticos en el planeta funcionan y tienen aportes estatales, sí. Y no es una cuestión que sea, diga, que no pueda ser así. Entonces, me parece que hay que buscarle la vuelta por ese lado, pero es la clave. Porque los números, yo creo que nosotros tenemos luces naranja por todos lados. Y cuando el sistema empieza a debilitarse, las luces naranjas a veces se tornan rojas y me parece que dan lugar a otras experiencias, otras posibilidades que son peligrosas, por lo menos uno entiende que no son los ideales. Yo creo que ni los mesianismos son las respuestas, ni hay salvadores individuales. Generalmente los salvadores individuales abajo esconden toda otra cuestión que no son buenas respuestas institucionales. Pero bueno, la desesperanza y el alimento de la desesperanza a veces da lugar a manotazos de ahogados, y eso me parece que es lo más peligroso. Nosotros tenemos que reconstituir un sistema para que la gente crea y para que las jóvenes generaciones participen y crean. Me parece que el dato más triste de todo el proceso me parece que pasa por ahí. Los que deberían estar ilusionados por votar por primera vez no creen que sirva votar, y creo que eso es lo más trágico. Sin duda. Bueno, estamos en el año 2025, año electoral, así que las próximas elecciones son ejecutivas, son 2027, así que quizá
Ojalá el año que viene se abra una chance, que es un año sin discusión electoral de por medio, para empezar a debatir este tipo de temas. Ojalá que sí. Muchas gracias, Francisco. Gracias, como siempre. Estábamos entonces conversando con Francisco García sobre estos datos que recogieron desde el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que bueno, un poco explican la participación y un poco la visión de los jóvenes sobre la democracia, que necesita ser reforzada y necesita tener una visión de esperanza asociada a la democracia hacia futuro.